En continuación con el tema de aporofobia, que hemos escogido como un tema que condensa, eso lo sosteníamos en la clase pasada, condensa o de alguna manera nos permite redirigirnos puntualmente como una especie de aplicación a términos, a conceptos, a variables, no sé, simplemente como una cuestión de aplicación de aquello que hemos venido viendo a lo largo del semestre. Ahora, vamos a ver, muy en la línea de lo que veíamos con Bobbio, muy en la línea de lo que veíamos con Rancière también, tenemos la aporofobia como un punto de llegada que es lesivo, digamos, de, de ciertos grupos, de lo que hemos llamado para facilidad expositiva en este contenido, eso otro, la otredad, esas otras personas eh, que ya reciben la acción directa, la acción activa, la acción eh, ya positivamente hablando, o sea, una acción que está ahí, de parte de alguna otra persona, de algún otro grupo, que los termina victimizando, ¿verdad? La victimización la vamos a entender ahora como la recepción, digamos, que tiene alguna persona, algún grupo de personas, de acciones que son puntuales, específicas en contra de ellos, ¿verdad? Creo que mucha conciencia de esto han expresado las discusiones, digamos, a propósito de cuando hay crímenes eh, relacionados con específicamente un contenido específico. Por ejemplo, los crímenes en contra o las discriminaciones también en contra de comunidades, por ejemplo, contra los extranjeros, contra las extranjeras, contra personas de lo que se tiende a llamar diversamente sexuales, que yo creo que es un término que habría que revisar, eso de la diversidad sexual. Me parece que es un término tan problemático como el de la normalidad sexual, ¿verdad? Podríamos discutirlo, pero el punto es que cuando se puntualiza que hay una acción que se recibe directa y estrictamente por un contenido específico, muchas veces un contenido sobre el cual uno no tiene por qué hacer ningún tipo de revisión, ¿verdad? Por ejemplo, su color de piel, o su edad, o su procedencia, o su opción sexual, digamos. En ese sentido, ahora, Adela Cortina lo que está tratando es de evidenciar el problema de lo que sería un delito de odio al pobre. Ahorita vamos a ver cómo lo define, pero básicamente lo que quiero es conectarlo con lo que veníamos hablando en la clase pasada en función de tres contenidos, y por eso retomo de la exposición, desde donde quedó nuestra exposición la vez pasada, ¿verdad? Que fue básicamente en estos tres puntos. El primero, y bueno, no están en orden de importancia ni nada por el estilo. El primero de ellos sería eh, ¿qué dice? Bueno, ¿qué dice esto? O sea, lo que está pasando, la discriminación, el trato al otro. ¿Qué dice esto de nuestra construcción identitaria? O sea, ¿cuáles son los parámetros, cuáles son las herramientas simbólicas que están detrás de la manera en que nos percibimos y percibimos a los demás, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto de alguna manera. Ahora, esto lo tenemos que también hacer llegar un poco, o al menos eso es lo que quisiera en la clase de hoy, es de no solo qué dice nuestra construcción identitaria, sino cómo eso también incide
en en la propuesta y en la implementación específica de las formas de hacer de índole discriminatoria, ¿verdad? Desde que empezamos el curso, cuando empezábamos definiendo lo que era ética, lo que eran las costumbres, lo que eran los usos, lo que era toda todo eso con lo que tiene que ver la discusión sobre ética, hablábamos de las formas de hacer como esas maneras en que resolvemos cosas. Bueno, vean cómo a partir de definir nuestra identidad y la identidad de otras personas de una manera determinada, eso necesariamente perfila nuestras formas de hacer. Termina incidiendo en los espacios que simbólicamente asignamos a los demás, nos asignamos a nosotros, nos asignamos a nosotras, y también terminan siendo sumamente significativas para las posibilidades de acción en un entorno determinado. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento yo les decía que está aquella afirmación con la cual yo tiendo a pedir cautela, pero que en este momento nos viene muy bien traer a colación, que es aquella afirmación cuando se está reflexionando a propósito de lo político, del contenido político, del contenido simbólico y político que hay en las relaciones sociales, aquello de que todo es político o no hay afuera de la política. En este caso, en este momento, lo que estamos discutiendo, pues evidencia también que hay un marco simbólico que es transversal a todo nuestro entramado de relaciones, a esta retícula de relaciones que es en última instancia el grupo social, que surge a partir de la construcción identitaria, ¿verdad? Es más, podríamos decirlo así, surge a partir de la delimitación, de la limitación identitaria, en el sentido que cuando trazamos una barrera, un límite, una cerca, ¿verdad? Nos permite entender qué queda afuera de lo delimitado y adentro de lo delimitado, ¿verdad? O sea, establecemos una línea divisoria para poder estar jugando con esa aproximación o lejanía de aquello con lo que nos estamos relacionando. Bueno, eso redunda necesariamente en cómo nosotros nos relacionamos y en cómo además asignamos lugares políticos, lugares simbólicos a cada uno de los participantes, ¿verdad? Obviamente esto nos permitiría eventualmente hacer un análisis también reflexivo, no en el sentido de la reflexión filosófica, sino en el sentido de que podemos hacer un análisis en el cual el objeto de análisis seamos nosotras mismas, nosotros mismos, en tanto que eso que decimos que somos, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo me ubico yo simbólicamente dentro del entramado de relaciones del que soy partícipe? ¿Cómo es que el entramado de relaciones me permite a mí operar? ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Y obviamente, estas preguntas que con Rancière habíamos dicho que eventualmente podrían ser emancipadoras, estas preguntas son lo que podríamos llamar preguntas críticas. ¿Se acuerdan que también, y vean que estoy retomando un montón de contenidos, la manera en que entendíamos crítico en el curso era en relación con la capacidad que tenemos de analizar, revisar, de reflexionar sobre los límites de algo en relación con sus alcances. Cuando nosotros nos preguntamos por nosotros mismos, así reflexivamente, como lo que les estoy diciendo, en relación con esta pregunta de qué dice todo esto de lo que decimos que nosotros somos, nos estamos poniendo también como objeto de estudio, ¿verdad? Estamos haciendo entonces, ahora sí, un momento de reflexión, no solo de las acciones que se llevan a cabo en un entorno determinado, no solo de las acciones que llevamos a cabo en un entorno reflexionado, sino en nosotros, nosotras,
como fuentes de esa acción, como principios generadores de esa acción y de cuáles son las variables que nos definen precisamente como iniciadores de esa acción y como los sustentos, como el fundamento precisamente de esa acción. Obviamente, esa reflexión, que es un primer paso, nos permite eventualmente ver qué consecuencias eventualmente se siguen de ellas. O sea, qué consecuencias en el sentido de qué efectos tienen nuestras acciones en esa retícula de relaciones, en ese tramado de relaciones, sino también desde el punto de vista, ya no en la acción, sino reflexivo, desde el punto de vista argumental, que es en última instancia lo que sostiene discursivamente lo que somos, lo que definimos, lo que hacemos en relación con lo que propiciamos también. No sé si se entiende, no sé si quieren que aclare algo, alguna pregunta. ¿Todo está quedando claro? Sí, profesor, todo bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues sigamos, ¿verdad? Profe, eh, Dígame. bueno, a mí, francamente me resulta muy interesante ya acercándonos hacia el cierre, hacer este tipo de reflexiones. Y mientras usted decía eso, recordaba un meme que veía ahora en la mañana, en el que hablaba algo así como de que uno se consigue muy creativo, de verdad, y de hacer cosas diferentes y demás, pero no se le pasa por la cabeza nunca cambiar el sistema, ¿verdad? O las cosas como se dan, ¿verdad? Con un claro llamado, digamos, revolucionario, y hacía alusión a pensamiento de Mark Fisher. Y yo pensaba justamente, bueno, que al pensar uno en estas cosas, creo que bueno, para mí es fácil llegar a la conclusión de que en última instancia quienes sostienen toda, digamos, este entramado social, esa retícula, ¿verdad? Que usted mencionaba, son nuestras acciones y nuestras formas de pensar que modelan nuestra forma de hacer o que interactúan al menos ahí, ¿verdad? De una forma importante. Y cómo en esa medida y en la medida en la que somos agentes también en un marco social, nosotros también somos responsables de ello, ¿verdad? Y de repente a uno bueno, discute sobre estas cosas, se tematiza, y sobre lo que se habla son de aquellas cuestiones que son justamente problemáticas, ¿verdad? Y vemos en ellos razones que van mucho más allá de lo que podría alcanzar una acción individual, incluso colectiva, porque son cuestiones pues sistémicas, son incluso que tienen que ver con cosas que no podemos comprender, ¿verdad? Me parece. Em, Sin embargo, creo que si uno tuviera unas expectativas quizás un poco más modestas, sí podría mucho transformar al menos la forma en la que uno mira al mundo y lo aborda e incide en él. Y eso creo que se da en el marco, o más bien en el marco de nuestras relaciones más personales, se dan siempre, o se suelen dar buenas oportunidades para que uno justamente ponga en práctica eso y como que se desconecte de todas esas formas de pensar o de abordar al otro, por ejemplo, a partir de marcos o de herramientas conceptuales o qué sé yo, cómo llamarlas, que nos permitan tener unas mejores relaciones, ¿verdad? Unas relaciones más quizás igualitarias, sinceras, más productivas en términos de afectos y de cosas buenas en general. Y creo que eso es muy revolucionario en general. Creo que lo hemos ido hablando también a lo largo del curso. Sí. Claro. Ahí lo que salta inmediatamente, Yanka, es
la pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades que uno tiene, reales, digamos, y qué tanto... Vamos a ver, es que se me mueven muchas cosas en la cabeza. ¿Cuáles son las posibilidades reales que uno tiene de verdad de actuar desde una alternativa? ¿Verdad? Porque uno puede hacerlo, uno puede no coincidir, digamos, con la generalidad, digamos. Eso siempre tiene un costo simbólico, un costo explicativo y muchas veces también un costo social. Que no siempre, el asunto es no siempre estamos en disposición de asumir. ¿Verdad? Eh, y cuesta mucho, digamos, que uno se salga o de que uno vaya asumiendo esos costos. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo, ustedes, por lo que me habrán escuchado en el curso, sabrán que yo no soy religioso, pero a mí me llama mucho la atención, digamos, la historia de Arnulfo Romero, el, el cardenal Arnulfo Romero, salvadoreño que fue asesinado y que, bueno, ahora pues, hasta parece, si no me equivoco, está beatificado, no sé, en esas cuestiones no me meto mucho, pero el asunto es, Arnulfo Romero, a partir de cosas como estas, empezó a cuestionarse, bueno, además desde una posición de comillas, comodidad, ¿verdad? O sea, Arnulfo Romero pudo haber seguido operando de una manera como lo hizo, dicho sea de paso, la mayor parte de su vida, dentro de una institución que lo acuerpaba, que le permitía trabajar, que le permitía hacer cosas, digamos, que a él le interesaban, que le permitía ayudar a gente, ¿verdad? Pero que le pedía a cambio un costo, que asumiera un costo que cada vez se le fue haciendo más oneroso, más gravoso, y hasta que él dijo, no, yo tengo que empezar a cambiar, un poco como empezaste vos tu participación. Y hay alguien como él que simplemente pudo haber seguido operando de la manera en que lo venía haciendo, y empezó a introducir pequeños cambios, que realmente, si uno los ve, al principio fueron pequeños cambios, pero que poco a poco fueron sumando. Y bueno, acabaron lamentablemente implicando su deceso. Me pienso también en este personaje abolicionista inglés, Wilberforce, ahorita busco el nombre, que fue a finales del siglo XIX un luchador por la abolición de la esclavitud. También desde una posición que él podría haber asumido muy tranquila, William Wilberforce empezó a cuestionar, empezó a incomodar, digamos, las formas de hacer, hasta que esto realmente generó un cambio. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que venimos diciendo? Bueno, el punto es, a menos que uno llegue al punto en el que de verdad tenga que sacudirse simbólica y prácticamente, o sea, desde lo que significa ser lo que uno es y hacer lo que uno hace, hasta explicarse uno de la manera en que lo hace, a menos que uno llegue a un punto en el que algo lo haga sacudirse de algo por lo menos, ¿verdad? Muy probablemente nuestra construcción identitaria va a ser la que las expectativas, digamos, de las formas de hacer dictan. Lo que decimos que somos y cómo operamos en función de lo que decimos que somos va a seguir siendo muy probablemente lo que las formas de hacer en general dictan con alguna, y ojo, que ya es la segunda vez que voy a usar esta palabra, con cierta normalidad, ¿verdad? Y lo que se sigue de eso sería simplemente un mantenimiento de lo mismo, digamos.
un reforzamiento, digamos, de la manera en que las cosas han venido operando, ¿verdad? Esto, vamos a ver, esto en última instancia, de repente, de lo que se trata, cuando en un texto como este, de aporofobia, o en los textos estos que hemos venido hablando de la discriminación, del prejuicio, incluso podríamos traer a colación a Thoreau y ahorita pienso en Marcuse, perdón, se me está llenando la cabeza de un montón de cosas que quiero decir, pero el punto es que vean cómo el asunto con las formas de hacer, con este entramado de relaciones en el que nos hemos venido formando, tienen una gran potencia conservadora. Y lo digo sin ningún tipo de juicio de valor, o sea, simplemente digo que es conservador en el sentido de que como es algo que ha venido operando de esa manera, pensar la alternativa y más allá actuar la alternativa tiende a ser dificultoso. Entonces, no sé Giancarlo, ¿qué te parece esto? Pero me parece que este tipo de preguntas, si uno se las termina tomando en serio, no hay manera que no terminen siendo incómodas en algún momento. No sé, al menos esa es una opinión que tengo. No sé qué me dirías vos, Giancarlo, o los demás. Yo, me parece, o sea, me parece muy productiva esta cuestión y me parece que si para algo sirve la filosofía es justamente para esos momentos, para actuar en esos sentidos. Y sí, es muy difícil. Sí. Bueno, por algo han sido apuleados quienes han filosofado, me parece. O quienes han Muchas veces. resistido, o quienes han resistido, digamos, vengan de donde vengan, de la filosofía o de otros campos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a ver, y en función de esta normalización, en función de este impulso conservador que tienden a tener las formas de hacer, veamos cómo es que se entiende, digamos, ese envión conservador, ese envión en función de lo que está exponiendo ahí la cortina, ¿verdad? Profesor. Adelante. Sí, una consulta, es que antes de que se me vaya la idea, está relacionado con el compañero, preguntó antes. Usted puso los dos ejemplos de Monseñor Romero y del señor ese abolicionista del esclavitud inglés. Y William entonces, ajá, Wilberforce. sí, Ajá. me da curiosidad porque los dos ejemplos, ¿verdad? Estaban posicionados pues en cierto puesto pues, de poder, ¿no? Cierta jerarquía de poder. Uno era monseñor dentro de la estructura, ¿verdad? De la iglesia y demás, y mientras el otro estaba funcionando, era parte del parlamento inglés. Es correcto. Sin embargo, me hace bulla el hecho de que con este señor, pues de acuerdo a ¿verdad? Sus reclamos y al denunciar este problema, se logró llegar a la abolición de la esclavitud, porque se promulgaron leyes a partir en cambio, a partir de Monseñor, pues más bien vemos que culminó con la muerte del mismo sin lograr pues ningún cambio, porque hasta la fecha en El Salvador se siguen haciendo, ¿verdad? Atrocidades, ¿no? En el tema precisamente que él combatió. Entonces ahí se ve claramente lo que señalaba el compañero, que hay que hacer cambios en la estructura, pero vemos entonces que de acuerdo a la posición de poder, ¿no? Que se tenga, pues esos cambios se logran o no. Entonces vemos que desde un ordenamiento, digamos, desde lo material, que también señalaba, ¿verdad? La autora de este libro que estamos analizando, ella señala que todo desde el formalismo, desde el ordenamiento jurídico, pues sí se logran cosas, en tanto que desde la moral, ética y demás, pues no. Sin embargo, dice ella de que es menester, ¿verdad? Que uno, pues no podemos divorciar a uno del otro, no son excluyentes. Y el problema es ese, que desgraciadamente para lograr, digamos,
objetivos y cosas, pues tenemos que a veces que ser excluyentes, aunque esto se lleve arrastrado, pues tal vez cosas que no, ¿verdad? O sea, entonces me parece interesante estos ejemplos que usted puso, porque si bien es cierto, los dos denuncian prácticamente lo mismo, pues los dos obtuvieron resultados completamente diferentes, ¿verdad? Y pues lamentable, ¿no? Claro. Yo ahí, vamos a ver, nada más, yo me preguntaría, bueno, ciertamente William Wilberforce fue importante en la implementación desde el punto de vista institucional de un cambio en la legislación sobre, específicamente, no la institución de la esclavitud, sino el comercio de personas en esclavitud. Importantísimo, dicho sea de paso, ¿verdad? Y con Arnulfo Romero, los cambios fueron más, ¿cómo decirlo? Más de uso, más de uso. Por ejemplo, él permitió el acceso de, bueno, de quienes habían sido excluidas a ciertos lugares de la Iglesia Católica en El Salvador, digamos, por ejemplo el hecho de, qué sé yo, de que como él era el cardenal, digamos, el obispo, el arzobispo, ¿no? Como que él eliminó el uso clientelar de su posición. Por ejemplo, el hecho de que el arzobispo se encargaba de casar a las personas económicamente pudientes, blancas, digamos, y a los pobres, pues no se los atendía, digamos, en iglesias grandes, sino que eran, me explico, o sea, era una institución, la católica, operando en El Salvador, como ha operado durante mucho tiempo, dicho sea de paso, de manera muy excluyente con las capas bajas, ¿no? Eso lo cambió, digamos, y eso fue de hecho un cambio, y a mí me parece también que simbólicamente opera un cambio, porque también en un momento donde está en discusión una alternativa forma de operar en la iglesia, o sea, todo lo que era la teología de la liberación en Centroamérica en ese momento era importante. En El Salvador hay un foco también importante de teología de la liberación que, dicho sea de paso, también ha terminado en asesinatos de un montón de otros religiosos. Pero yo creo que todo eso también tiene un efecto simbólico que tomar en cuenta, ¿verdad? Y vamos, o sea, son cosas que, en el peor de los casos, digamos, diciéndolo un poco pesimistamente, no hay que olvidarse que todo suma, ¿verdad? O sea, cualquier cambio, por poquito que sea, vale la pena reivindicarlo, vale la pena rescatarlo y sumarlo, en tanto que de lo que estamos hablando es de, ya estamos hablando de el cambio específicamente en acciones tendientes a la exclusión, a la discriminación, a la disminución de una otra edad, digamos. Entonces, sí, por eso es que me parece importante. Por eso es que me parece importante también esta pregunta que tenemos aquí arriba, a partir de la cual empieza a funcionar todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras otredades y cómo se definen así? O sea, esta pregunta no es una pregunta que nos hayamos hecho siempre, pero si nos vamos con esta pregunta como clave de lectura a toda la historia humana, vamos a ver que es una pregunta que no pierde vigencia nunca. O sea, que tal vez debimos preguntarnos antes, ¿verdad? Porque obviamente la pregunta de cuáles son nuestras otredades y cómo se definen así, también carga simbólicamente el hecho de que definir las otredades de la manera en que se han venido definiendo tienden de alguna manera a ser problemático. Y durante muchísimo tiempo, esta no era una pregunta posible. O mejor dicho, esta pregunta, siendo posible,
no tenía más que las respuestas normalizadoras, de las cuales lo único que se sigue es la instauración de la continuidad de lo mismo siempre. Por ejemplo, vamos a ver, yo con Aristóteles, por ejemplo, yo tengo una relación muy ambigua, muy ambigua. Es una relación de amor-odio. Lo respeto profundamente por lo que hizo, pero yo no puedo saltarme con una garrocha el final del primer capítulo de la Política de Aristóteles, por ejemplo, a donde Aristóteles hace una apología de la esclavitud y de la esclavización por ejemplo, los capturados en combate y cosas por el estilo. Aristóteles hace una normalización y una naturalización de algo tan nocivo como eso que uno se queda pasmado. Bueno, si uno le hiciera esta pregunta a Aristóteles, ¿cuáles son nuestras otredades y cómo se definen así? Aristóteles argumentaría en favor de efectivamente seguir definiendo la otredad como se define y de seguir perpetuando las acciones en relación con la otredad de la manera en que se definen y parte sin novedad, porque para Aristóteles eso está basado, por ejemplo, en lugares naturales. Y la naturalización, eso de otorgar un lugar natural, un lugar simbólico natural a una otredad, es algo que tenemos puesto, más allá incluso de lo que podamos a veces reconocer. Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo, y esto pues, tiende a ser anecdótico, pero no solamente eso. Yo recuerdo lo que es tener compañeros en la escuela que nos contaban que a ellos en la casa les prohibían hacer oficio. ¿Ya? Qué sé yo, en la escuela ya nos estaban diciendo, ¿no? Y nos lo decían terriblemente, ¿no? A los varones nos decían que teníamos que ayudar en la casa, ¿verdad? Y ayudar en ese sentido condescendiente de que ayudar en la casa para un varón es hacer una acción que en principio no es lo más esperable que le corresponda llevar a cabo, ¿verdad? Y en mi generación, yo recuerdo cuánto nos aplaudían, digamos, si de pronto nos veían recogiendo platos y lavando platos, o si nos veían barriendo, porque son labores que no eran esperables, no eran normales en un varón, ¿verdad? Ese tipo de naturalizaciones, que es aquellas con las que nosotros somos criados desde la cuna, o sea, las mamamos en el biberón, por decirlo de alguna manera, cuesta mucho quitárselas de encima, ¿verdad? ¿Cómo se define uno de la manera en que uno se define? Bueno, pues por una acción de socialización, de educación, que es constante, ¿verdad? Ustedes vieron el ejemplo que daba Cortina a propósito de los hinchas holandeses en un partido de fútbol con las gitanas. Bueno, yo me ponía a pensar, sí, qué barbaridad y todo esto. Bueno, uno podría hacer incluso acá una inspección de campo, ¿verdad? Vayan a San José, vayan ahí por el Paso de la Vaca y vean a las personas que andan ahí, a la gente que prácticamente vive en la calle. Ahí por el Paso de la Vaca abunda la prostitución y es muy fácil determinar a quienes andan en esta actividad. Vean, nada más vayan y fíjense, cuando pasen por ahí, fíjense, abran un poco los ojos y vean la manera en que se trata a estas personas que viven en la calle, a las personas que ejercen la prostitución, ¿verdad? A las personas que piden generalmente ahí en los negocios, especialmente de comida. Hay muchas cafeterías por ahí, de esas cafeterías que hay por las paradas de bus. Bueno, vayan y vean cómo a alguien que pide una moneda ahí, cómo se lo trata, cómo se lo ve, cómo se lo ve ignorándolo, ¿ya? O cómo se lo ignora aun cuando se lo esté viendo, ¿ya?
Es interesante, pero es importante, digamos, preguntárselo siempre, digamos, porque vean que yo también les estoy diciendo, vayan y véanlo, pero también pregúntense, ¿verdad? ¿Cómo nos definimos? ¿Cómo definimos las otredades y por qué? ¿Y cómo es que se definen así? Así que el texto de Cortina, así como cuando veíamos el texto de Thoreau, decíamos que la crítica que le hacía Thoreau al gobierno podía ser extensivo a cualquier tipo de institucionalización, o sea, cualquier tipo de proceso mediante el cual las respuestas terminan siendo de alguna manera programadas por un entorno social. Acá eso de la aporofobia se puede convertir en cualquier variable fobia, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? En ese sentido, es como fobias hay para tirar por arriba. Contra los migrantes, contra las mujeres, contra los niños, contra los enfermos, contra los locos. ¿Por qué? Porque todos esos lugares que se han naturalizado como una otredad con la que no es conveniente identificarse, genera de suyo prácticas fóbicas. Y, incidentalmente también prácticas, además de fóbicas, discriminatorias. Ahora, ¿por qué es que se naturaliza todo esto? Y creo que me va a servir de nuevo el ejemplo de Aristóteles. No lo preparé, o sea, fue simplemente que me acabo de acordar, si no ahora en la pausa tal vez lo busque y les dé la referencia. Disculpen. Pero la argumentación de Aristóteles es lastimera, digamos, es una lástima que alguien tan genial caiga en una argumentación de este tipo. Y Aristóteles de alguna manera lo que dice es esto, ¿verdad? Vamos a ver la esclavitud, ¿verdad? Hay quienes dicen que la esclavitud es injusta y hay quienes defienden que la esclavitud es natural, ¿verdad? Y Aristóteles lo que dice es, bueno, si es natural, entonces lo que quiere decir es que lo que estamos es dándole a cada quien su lugar natural. O sea, que quienes nacen para para servir, para servir como esclavos, bueno, que tienen ciertas condiciones, pues está bien que sean esclavizados. Y quienes nacen para mandar, o Aristóteles debería decir quienes nacemos para mandar, ¿verdad? También en función de ciertas características que les son propias, es que están en ese lugar, de nuevo, natural, de mando. Dice, si el asunto es natural, entonces más bien todo bien con que eso se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque cada quien estaría entonces actuando en el lugar que naturalmente le corresponde. Y eso está bien, eso es parte del orden de la naturaleza, del mundo, etc. Por otro lado, si la esclavitud no es natural, entonces estaría siendo un acto, termina siendo un acto lesivo, sería un acto de injusticia. Y eso nos ubicaría como injustos. Por lo tanto, es más conveniente que sea natural. Eso es básicamente lo que argumenta Aristóteles, ¿verdad? Y los procesos mediante los cuales nosotros naturalizamos el trato que le damos a las otredades, terminamos naturalizando. Por eso es que, y creo que Adela Cortina lo dice muy bien, el odio termina buscando coartadas. Siempre busca cuál es la excusa a partir de la cual es que se justifica la acción específica en contra de aquello que recibe esa acción. Otros ejemplos posibles. A menudo, recurrentemente, hay exposiciones de las caricaturas que surgían en la década de los 20 del siglo pasado, hace 100 años, cuando hubo una lucha muy fuerte por sufragistas acá en el país. No sé si ustedes conocerán esas caricaturas. Pero las caricaturas, obviamente hechas todas por varones, básicamente lo que decían es que el problema de darle a las mujeres la opción de salir de su casa para ir a votar es que entonces los varones tendrían que meterse a cuidar niños, a hacer oficio y atender lo doméstico, lo cual por supuesto estaba completamente fuera de lugar,
¿verdad? Entonces, todas las caricaturas lo que hacían era burlarse de lo que era gracioso en la caricatura, era ver a un hombre feminizado. Eso era lo que era gracioso. Un hombre con delantal, por ejemplo. ¿Ya? Está, de hecho, todavía por ahí se escucha la palabra mandiludo. Un hombre que se pone, un hombre que se pone delantal es un mal hombre. ¿Ya? Es un poco hombre, ¿no? Un hombre que cambia pañales y para la época, para esas caricaturas, eso era terrible. Y entonces, en función de que todo eso es completamente terrible, la conclusión es, por lo tanto, la mujer no debería ser inmune. ¿Por qué? Porque si no, y ahí está la coartada, el hombre no tiene por qué ceder su lugar, ¿verdad? El hombre, a partir de lo que es normal que haga, no tiene por qué ceder ningún tipo de lugar en ese sentido. Ahora, veamos esto de la naturalización. Veamos un par de cositas antes de ir a la pausa. Thoreau se preguntaba por esto. En el texto de Esclavitud en Massachusetts, Thoreau hace la pregunta, aquí está parafraseada, de si cabría preguntarse por la condición de humanidad de un esclavo. Esto fue para cuando surgió la ley de esclavos fugitivos en 1850. Y Thoreau lo que decía es, vean, es que aquí parece mentira que estemos discutiendo todavía de si cabe la posibilidad de pensar a alguien como un esclavo. Esa es una pregunta a la que ni siquiera deberíamos darle cabida, decía Thoreau. Eso ya es fácil de determinar que eso ya está dirimido, ¿ya? No tiene por qué entenderse a ninguna persona en esclavitud, ¿verdad? Y Thoreau era muy claro, ¿verdad? En una sociedad a donde, por ejemplo, la declaración por cierto, hoy es 4 de julio, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aquella declaración de we the people y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros creemos que somos creados iguales, etcétera, etcétera. Bueno, los padres fundadores de Estados Unidos, con una única excepción, todos eran esclavistas. Y ellos son los que se dan el lujo de escribir en un papel que los seres humanos son hechos iguales. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban era pensando en la igualdad que querían reclamarle a los ingleses. Nosotros somos iguales que ustedes, podemos tener nuestra propia nación por nuestra cuenta y darnos a nosotros nuestra propia soberanía. Esa es la igualdad a la que está haciendo referencia esa manifestación, pero no la igualdad con esa otra edad que serían los nativos americanos o los esclavos que ya había en Estados Unidos. Entonces, el problema de la naturalización es precisamente eso, que termina siendo un justificatorio de la manera en que normalizamos la respuesta a este tipo de preguntas. No sé si tendrán una pregunta o algún otro comentario antes de irnos a la pausa. Si no, entonces podríamos irnos a la pausa, ¿verdad? Son ya las 9:51. Volveríamos entonces a las 10:01. Aquí hay dos cosas que me interesaba traer a colación en el desarrollo, digamos, expositivo. La primera es esta naturalización tiene que ver con dos, por lo menos, ¿verdad? Propondría yo, con por lo menos dos tipos de acciones. La primera tiene que ver con la naturalización de lo otro, que termina naturalizando el trato. En el sentido siguiente, como vimos en el ejemplo hacia el final de la primera parte de la sesión, ante lo cual también Isabel nos escribió algo en el chat. La naturalización del otro es simplemente normalizar el lugar que simbólicamente le damos a
a los demás, a esa otredad. Digamos, en algún momento cuando estábamos hablando del problema del prejuicio, mencionaba yo también de que hay prejuicios, por ejemplo, a partir de cómo es que pensamos a las demás personas. En algunos casos el prejuicio incluso puede ser positivo. Yo les ponía el ejemplo de cómo tendemos a pensar a los infantes, como gente pura, como gente honesta, como gente buena, digamos, de natural. Eso termina naturalizando también el trato que le damos a las personas, ¿verdad? De hecho, vean ustedes cómo cambia. Esto es, de alguna manera es estudiado también por las lingüistas en el sentido de cómo se le habla, por ejemplo, a los niños, ¿ya? Naturalizamos el hecho de que a los niños se les habla diferente. Y por más que uno sea cuidadoso, cuando uno empieza a hablar con niños, uno tiende a hablarles de una manera distinta. ¿Por qué? Porque, y vamos a ver, esto también tiene mucho sentido, digamos, en el desarrollo de las relaciones sociales. Se entiende que a los niños se les habla diferentes para poder darse uno a entender mejor, para expresar mayor emotividad, para expresar también mayor interés en algún sentido. Por ejemplo, yo les he contado reiteradamente que tengo una nena de 5 años y le gusta ver programas hechos y diseñados para programas infantiles, ¿verdad? Hechos y diseñados para la población infantil. Vean, es que no falla. Por bueno que sea no sé, no importa si el programa es bueno o malo, de calidad, igual las personas cuando hablan con los niños cambian y se vuelven más expresivos, ¿no? Y abren más los ojos y siempre están sonriendo y todo tiene que ser divertido y todo tiene que ser como, ya, si yo me pusiera a darles clases a ustedes, como se les da clases, digamos, a niños preescolares, y ustedes terminarían diciendo, bueno, Sanchitos está un poco desubicado, ¿verdad? Como que la virtualidad le sentó un poco mal, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente no es la manera en que aplica darle clases a pues, adultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la manera en que naturalizamos, ¿verdad? Es una palabra que tiene sus bemoles, especialmente si ingresamos a ella también desde una crítica metafísica, ¿verdad? Pero la naturalización de esa otredad también naturaliza el trato que le dedicamos a esa otredad. Y creo que el caso de los niños de los niños y de las niñas es completamente diáfano para entender que efectivamente así es como operamos. Yo no sé si ustedes eso también lo habrán notado en algún ámbito, pero vamos a ver, yo soy descendiente de guanacastecos, ¿verdad? Y lo he notado especialmente en mi papá, ¿verdad? Mi papá, cuando habla con personas extranjeras, ¿ya? Tiende a hablarles así como que si les costara entender, se pausa las palabras y trata como de señalarlo todo como si fueran personas que la barrera idiomática fuera siempre significativa para ellos. Incluso con personas que son que tienen muy buen dominio del idioma español, mi papá no puede evitarlo. Cuando está hablando con un extranjero, siempre tiende a hablar de esa manera. Porque él naturaliza el hecho de que a un extranjero le va a costar entender. Trasladen esto a cualquier tipo de proceso de naturalización. A mí lo que más me llama mucho la atención y últimamente me he pensado mucho de estas naturalizaciones, especialmente cuando tienen que ver con estas relaciones de condescendencia. Cuando alguien desde un lugar de relativo poder se relaciona con otras personas y lo trata como, y lo minoriza, ¿verdad? Le retira de su trato la capacidad de ser leído como un igual. Eso a mí me llama sumamente la atención.
Ya, por ejemplo, y hay ámbitos a donde eso está completamente operativo todavía hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez un ejemplo donde eso es completamente evidente es en los estrados judiciales, ¿verdad? Al juez hay que referirse de una determinada manera, hay que prestarle un determinado respeto. Y bueno, podríamos discutir qué tan adecuado es eso, ¿verdad? O sea, qué tan adecuado es efectivamente guardar ese tipo de protocolos, digamos, de respeto y de interacción social. Pero es muy curioso cómo ese tipo de instanciaciones, digamos, en el momento en el que yo estoy en una instancia de poder, eso también implica que hay una manera en que la gente tiene que referirse a mí. También hay una manera en que la gente debe tratarme. ¿Ya? ¿Por qué? También por respeto a la investidura, dicen muchas veces, ¿verdad? Aquella cosa, por ejemplo, de que para un abogado sería básicamente inaceptable que vaya a un juzgado sin corbata, ¿verdad? Y, y por idiota que suene, es más que probable que si alguien va a litigar sin corbata, es más que probable que no gane el juicio, ¿ya? ¿Por qué? La corbata tiene algo que ver con sus argumentos, absolutamente nada. Pero por una cuestión de la manera en que naturalizamos la forma en que operamos en determinados ámbitos, eso podría terminar siendo un elemento importante. Y pongo otro ejemplo de la corbata. Una de las cosas que más le criticaban a José María Villalta cuando era candidato presidencial era que no se ponía corbata. Que por qué no respetaba, por ejemplo, a sus contendientes y al público poniéndose una corbata para ir a los debates, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para nosotros es algo natural que en un determinado ámbito de operatividad se requiera de nosotros una determinada forma de llevar a cabo nuestras acciones o de presentarnos para llevar a cabo las acciones. Dicho sea de paso, Thoreau también tematiza eso en Walden. Ahí ustedes lo podrán revisar. Ahora, de ahí pasamos también a lo que podríamos llamar que institucionalizamos a lo otro y también institucionalizamos el trato. En el sentido de, más bien, si no tengo un lugar protocolariamente, convencionalmente definido para tratar al otro, pues simple y llanamente no tengo ni siquiera por qué esforzarme en tratarlo, ¿verdad? Por ejemplo, piensen en las personas que están saliendo de Ucrania a propósito de las exposiciones que han hecho, que siempre hemos mencionado este problema, la gente que va saliendo de Ucrania, que va saliendo sin papeles, ¿verdad? Porque simple y llanamente no tienen no tienen cómo ir a una oficina que ya no está operando a que le renueven el pasaporte para poder salir del país, ¿me explico? ¿Verdad? Y eso implica también una manera en que desde lo institucional, o desde lo, vamos a decirlo así, desde lo institucionalmente recognoscible, es que tratamos a las demás personas, ¿verdad? Ya las demás personas en ese sentido son recognoscibles, son visibles, son operacionalizables, siempre y cuando estén amparadas por un lugar institucionalizado, ¿verdad? Hay una película a propósito de esto y tiene que ver con un caso que se dio en la vida real. Caramba, y se me olvidó el nombre de la película. Es esta película de Tom Hanks, a donde él pasa, en la que él vive en un aeropuerto. Él, mientras en lo que despega de su lugar natal y llega al aeropuerto de Nueva York, se desata una revolución en su nación que terminan cancelando la legalidad, digamos, o ¿cómo decirlo? El sistema legal que existía hasta el momento, de modo que cuando él llegó, pues no había ninguna nación en el mundo que le reconociera ni su pasaporte ni su visa. Se convirtió en un ser humano con el cual no se podía institucionalmente relacionar nadie. ¿Por qué? Porque institucionalmente no existía.
él y todos sus conciudadanos. Es muy curioso, no deja de ser curioso. Es algo que construimos simbólicamente, pero que opera sobre nosotros encima incluso de lo que somos. O sea, Thoreau decía, soy humano antes que ciudadano. Bueno, pues el problema es que en un momento donde la institucionalización carece de funcionamiento, incluso lo humano cuesta reconocerlo. ¿Se entiende? La terminal, dice Kenneth. Muchas gracias, Kenneth. Muchas gracias. Sí, la terminal. Ahora, aquí también traemos a colación otra manera de referirnos a esto, que es que son las formas de hacer, FDH, las formas de hacer, que van desde lo muy informal hasta lo más formal, que podríamos reconocer como la ley. Aquí puse ley entre comillas, como para que ahí podamos usar esto como comodín, que sea ley ahí, pero que ahí también podamos meter cualquier tipo de relación, cualquier tipo de institución, cualquier tipo de forma de hacer. Las formas de hacer en última instancia lo que hacen es que determinan la manera en que situamos y también el lugar a donde situamos esa delimitación demarcatoria que nos diferencia, ¿verdad? En última instancia, nosotros, así es como procedemos, ¿verdad? Establecemos protocolos de acción, unos más formales que otros, unos más institucionalizados que otros, pero siempre requerimos de eso para actuar, ¿verdad? Y esto es importante porque las formas de hacer, en última instancia, también responden a preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, como lo hacemos, cuando lo hacemos y con qué lo hacemos? Bueno, precisamente porque nos preguntamos por nuestras condiciones, las condiciones que nos explican también a la hora de actuar. Y eso es sumamente importante. Esto nos hace llegar a la definición que da Cortina de delito de odio. El delito de odio es aquella infracción penal y administrativa cometida contra personas o propiedad por cuestiones de, y ahí ella mencionó un montón, etnia, religión, práctica religiosa, orientación sexual, práctica sexual, ideológicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí llama la atención dos contenidos, digamos, de la definición que está dando Cortina. La primera es que, primero que nada, es efectivamente una acción que efectivamente se está llevando a cabo. Aquí estamos completamente afuera de lo meramente, del campo meramente de la opinión, aun cuando esa acción pueda nutrirse de todo lo que se construye en el ámbito de la opinión, ¿se entiende? Son acciones específicas, son hechos concretos, ¿verdad? Y luego aquí Cortina se toma su tiempo para hacer un capítulo específico sobre algo que tiene que ver con un delito. O sea, aquí estamos hablando de algo que quebranta un protocolo determinado, y es el protocolo de la legislación. Que no es un protocolo cualquiera, es el protocolo que en última instancia nos garantiza la posibilidad de operar. Lo que les decía aquí anteriormente, las formas de hacer nos ayudan a funcionar, efectivamente, a operar en la retícula de relaciones, pero no es hasta que bueno, o más bien es lo institucionalmente determinado lo que nos permite generar un reconocimiento determinado al punto que nos dé a nosotros las posibilidades de estar protegidos y de estar acuerpados por acuerdos previos, por decirlo de alguna manera. Esto es importante y esta es una discusión que se viene fraguando en nuestra historia, digamos, del pensamiento desde los contractualistas modernos, ¿verdad? O sea, es que no hay manera de no remitir a ellos, ¿verdad? Ahora, vean que el delito de odio, más bien, tendría que decir, hay un tercer contenido ahí, y es que estas acciones que se llevan a cabo, que quebrantan incluso todos estos protocolos jurídicos de los que
que mencioné recién, tienen un contenido motivacional que es precisamente el odio. La incapacidad de convivir con esa otredad, ¿verdad? Porque aquí ya no se trata solamente de que, bueno, la otredad opera dentro de sus parámetros, yo opero dentro de los míos, y habría alguna manera de poder dejarnos tranquilos los unos a los otros. No, el problema es que el odio lo que genera es la imposibilidad de estar tranquila una de las partes en función de que la otra parte opere de una manera determinada, opere con determinados valores, opere con determinadas limitaciones, o tan siquiera en algún momento no hay tranquilidad con que la otra parte tan siquiera exista, ¿verdad? Ese es el problema que tiene el odio, que lleva estas acciones, esta normalización, la reacción a la institucionalización y por supuesto la operatividad de las formas de hacer a una relación necesariamente lesiva de esa autoridad. Es súper problemático. Es súper problemático. Adela Cortina esto lo sitúa a partir de la fobia al pobre. Pero como les decía anteriormente, aquí podemos meter la fobia a X variables. Aquí desgraciadamente la creatividad humana es descomunal. Y bueno, ya para ir cerrando, me interesaría traer a colación otro de los temas que hemos visto en el curso que nos sirve mucho para comentar esto. Y tiene que ver con esa contraposición entre lo que reconocemos como nosotros y lo que no, ¿verdad? Vean que hay operatividades que, siendo distintas a las que tenemos nosotros, son reconocibles, ¿verdad? No hay ningún problema con reconocer acciones diferentes a las mías dentro de un determinado esquema de reconocimiento, ¿verdad? Eso nos permite dialogar eso nos permite más bien relacionarnos entre la posibilidad de diálogo, ¿verdad? Es lo que decimos ahí arriba como el yo enfrentado a los otros yo, ¿verdad? El otro yo es un yo también diferente, pero reconocido como un yo, ¿verdad? Por eso es que puedo reconocer, cuando nos reconocemos iguales ante la ley, ¿ya? Esta es una posibilidad, reconozco un otro yo. Este es de los míos. ¿Por qué? Porque es susceptible de actuar como yo, es susceptible de recibir el mismo trato que yo, es susceptible de reaccionar como yo y de ser normalizado como yo. Ahora, el problema es cuando nos enfrentamos a los no yo, a aquellos con los que no nos reconocemos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se establece una simetría que en última instancia puede caer en una acción, en una operatividad discriminatoria, para traer a colación también nosotros temas. Y esto es básicamente lo que está operando ahí en relación con las fobias a cualquier tipo de variable de la otredad que tengamos. Tengo una mano levantada. Isabel, adelante. Sí, profesor, es que me llama la atención que en la lectura se hace mención de lo que es, la autora hace la diferencia entre lo que es un incidente de odio, el discurso de odio y el delito de odio. Y en la legislación, pues hace poco, recién, ahora en abril de este año, fue que se hizo pues el aumento de la penalización en el Código Penal y se agregó un inciso, el artículo 112, en donde en buena teoría, ¿verdad? Y el espíritu de esa adición, de ese artículo, sería el castigar con más años lo que se calificaría, digamos, como delito de odio. Pero aún así, a mí me resulta sumamente difícil
poder, digamos, hacer la diferenciación entre el discurso, entre el incidente, porque si bien es cierto, todos en primera instancia, pues tiene que ser motivado, como usted dice, por ese rechazo al otro que es diferente a mí, ¿no? Y entonces, pues probar eso me suena pues como digo, muy difícil. Y tan es así que la misma legislación lo encasilla en un artículo donde se castiga, digamos, se tipifican los homicidios calificados. Entonces ahí se le buscó como un acomodo y eso también me lleva al hecho de que eso está muy relacionado, digamos, con el hecho de la libertad de expresión, que ahí se decía hasta dónde entonces el emitir una opinión, digamos, una forma de pensar diferente al otro, deja de ser libertad de expresión para caer ya en algo vejatorio que perjudica, digamos, la sensibilidad de mi otro, ¿no? Que es diferente a mí. Entonces, y también eso me lleva a que en la lectura también se dice de que es más importante, más que la tolerancia, el respeto activo y que solamente así se podría lograr, digamos, esa convivencia ideal, ¿no? Y ese respeto activo nos llevaría a esa estructura que hacía acotación el compañero al inicio, que lo que necesita es una reforma estructural, ¿verdad? Pero eso viene a ser pues como un todo que es hasta cierto punto pues bastante difícil, ¿no? De lograr, en donde se ven encontrados los juicios éticos, hasta donde un juicio ético permea, digamos, por decirlo así, digamos, la noción de justicia del legislador, en donde tenemos que ver, ¿verdad? Digamos que bajo la indicación de Platón en leyes, cuando él escribió esto, ¿no? Él decía que la ley más que todo, más que sancionatoria, tenía que ser educativa y hacía la analogía que la ley debería ser algo como la gimnasia, algo como la música, que lejos de coaccionar y obligarnos, debería ser algo voluntario y la ley en sentido estricto debería ser algo como ya, digamos, la última ratio, ¿no? La última solución, el castigo, cuando no se puede. Tan es así que Platón decía, bueno, si no cumplen con la ley, pues 5 años, ¿no? Y si salen los 5 años y siguen infringiendo la ley, destierro, ¿no? Los mandan exiliados un tiempo. Y si aún así, después de la cárcel y del exilio, siguen, ¿verdad? Siendo recurrentes en lo mismo, pues la muerte. O sea, entonces es un todo que en realidad ese texto pues expone muchas cosas. Más que todo mi intervención fue esto, que aún así el ordenamiento jurídico no tiene claro lo que es un delito de odio y simplemente lo acomodó en lo que es de homicidio calificado. Le buscó un campito, un inciso más y ya. O sea, no, o sea, a mí en realidad no me satisface, no me llena esa solución que la legislación me dio a este tipo de delitos. Claro, ahí claramente hay una, vamos a ver, atraviesa este tipo de discusión una preocupación que ha sido motivo de reflexión filosófica durante mucho tiempo. Y es cómo podemos, en última instancia nosotros, tener acceso a las motivaciones de una acción, siendo que las motivaciones entran dentro del fuero interno de una persona, sobre lo cual no tenemos, y aquí es un problema epistemológico, no tenemos un conocimiento eficiente de lo que pasa en el fuero interno de los otros. Ahora, el asunto acá es tratar de ir rastreando algún tipo de encadenamientos a partir de los cuales podrían argumentarse, ¿verdad? Algún tipo de encadenamiento motivacional y promotor de la acción, en el sentido de que, vamos a ver, pienso por ejemplo, lo que queda después de una circunstancia bélica, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Ya uno ve a personas de Ucrania que están con el pueblo en el que vivieron toda su vida destruido, van y los entrevistan y el discurso, la manera en que se refieren a los rusos, y ya los rusos para estas personas ucranianas se convirtió en una categoría
en una manera de pensar a un tipo de personas, a los rusos, a las rusas, ya hace que dentro de su manera de referirse, o sea, dentro de su discurso, ya ese contenido tenga este tipo pues de carga semántica, obviamente. Ahora, un discurso que tiene este tipo de carga semántica, uno lo va a encontrar en muchas circunstancias. Ahora, del discurso que se sigue, pues entender qué es lo que está pasando ahí simbólicamente. Pero el discurso, y ahí lo que usted hablaba de la libertad de opinión, el discurso en sí mismo nunca, en nuestra tradición, digamos, occidental, nunca se ha entendido como un problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque de que alguien emita una opinión no se sigue necesariamente una consecuencia efectiva en relación con aquella otra persona, aquella otra edad que es objeto de la opinión. Ahora, es evidente también que a partir de un discurso se puede ir construyendo una normalización que deviene en acciones concretas. Cuando eso se puede encadenar en relación con las consecuencias de hechos determinados, pues entonces ahí se convierte argumentalmente en una posibilidad el hecho de ligar las dos cosas. Es complicadísimo, porque nuestra tradición, digamos, occidental, es que lo primero, o sea, el discurso no tiene por qué restringirse. Y generalmente uno lo que termina pensando es, bueno, no tiene por qué restringirse hasta que es demasiado tarde. Digamos, hasta el hecho de que el discurso también se evidencia amalgamado con acciones específicas. Pero nuestra legislación también, por una cuestión de tradición histórica, etcétera, etcétera, lo único que sanciona son acciones específicas, ¿verdad? A menos que el discurso de odio sea también en sí mismo, se convierta en una acción en el sentido de que sea un discurso difamatorio o cosas por el estilo, que ya eso también está completamente integrado en la legislación. Pero es dificilísimo, digamos, entender cuándo es que ya un contenido simbólico expresado simplemente por el hecho de que sea una visión de mundo de alguien, cuando eso ya tiene consecuencias efectivas como para dar pie a reclamos por parte de quienes son objeto de ese discurso. Es una discusión que no está resuelta. No está resuelta porque implica lidiar con el supuesto de poder tener acceso a las motivaciones desde el foro interno de alguien, ¿verdad? Y eso es complicadísimo, digamos, especialmente porque nuestro derecho es un derecho que se fundamenta en pruebas. Y cómo se hace para probar algo que tenga que ver con algo que surja del fuero interno de alguien. Y ese es el problema, por supuesto. Ahora, yo creo que la distinción entre discurso de odio, delito de odio, y se me fue ahorita la otra. Incidente de odio. Incidente de odio, yo creo que da muchas luces también de posibilidades, no solo discursivas, también, sino también prácticas, o sea, de cómo se llevan a cabo ciertas de cómo se resuelven, por decirlo de alguna manera, ciertas relaciones sociales. Me parece que eso aporta, digamos, para la discusión. Sí, de hecho, profesor, la autora del libro señala, ¿verdad?, que se hizo un tipo de una suerte de encuesta al respecto y dice ella de que muchas veces la gente no denuncia porque ni siquiera tiene claro lo que se trata un delito de odio, o que si denuncian no tienen fe en el sistema y porque a veces los resultados, ni siquiera pasa de la primera fase, ¿no? Como dice usted, nuestro sistema es un sistema
probatorio, aquí se es inocencia, se hace que se prueba lo contrario, a contrario censo de otros sistemas en donde sos culpable y tenés que probar que sos inocente, ¿no? Aquí tenemos el sistema pues totalmente inverso. Y ella señala eso, que la gente no denuncia por lo mismo, porque no sienten confianza en el sistema o porque muchas veces tienen miedo a represalias, ¿verdad? Por parte de los denunciados y demás. Entonces, tan es así que sí, eso de las calumnias y eso sí, eso existe, está tipificado, pero volvemos a lo mismo. Probar, más bien después, la gente muchas veces que denuncia por calumnias e injurias resultan contrademandados. Entonces, mucha gente se limita a realizar denuncias por ese miedo. Decir, pucha, en vez de resolver, voy a salir peor porque voy a terminar hasta endeudado para pagar la penalización pecuniaria que me pusieron, ¿no? Claro, Entonces, pues es un tema que se las trae, la verdad, es un tema muy, muy bonito. Lástima que no tengamos más tiempo, porque yo pienso que solo el analizar este libro se tendría que llevar como 2 semestres, ¿no? Para desmenuzarlo como es, la verdad. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, pues con eso cerramos, digamos, este capítulo y nos queda solo el tercero, ¿verdad? Y también vamos a ver, el tercero es el que les voy a subir asincrónicamente y nos queda para la siguiente clase el texto de Morán para que lo revisen. Es un texto, está también muy en línea con lo que hemos venido hablando, entonces, y es un texto de lectura bastante sencilla, así que, pues para que lo revisen.